Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Bienvenidos a lo que va a ser el análisis de este Gran Premio de España de la temporada 2022 de Fórmula 1, que ha sido una completa sorpresa. Normalmente un circuito que no suele dar mucho espectáculo y que nos ofrece carreras aburridas, vamos a decirlo así, nos ha ofrecido un carrerón con mayúsculas. Hoy no hemos podido traer a esa persona especial que decíamos en el anterior programa, pero sí traemos a otra persona que ha estado a pie de pista viendo la acción básicamente a escasos metros. Álvaro, muy buenas. Bueno, para mí todo esto ha sido muy peculiar, no solo por ver una carrera emocionante en el circuito de Montmeló, sino por tener esa experiencia allí en persona. Y bueno, ya contaré más tarde unas cuantas cosas que tengo ahí en el bolsillo. Pero vamos, este Gran Premio que a mí me ha emocionado bastante. Efectivamente, hoy hablaremos de lo que será el Gran Premio visto desde dentro. Antes también hablaremos del análisis, analizaremos todo lo que ocurrió, que hay bastante, pero antes vamos con las noticias. La primera fue la investigación a Aston Martin por ese nuevo coche B, que yo no diría tanto B, sino copia igual, como decimos los informáticos, al coche de Red Bull. Aunque, según dice la FIA, todo legal, no hay ningún problema. Sí, en principio era bastante parecido. Yo creo que nadie podía dudar de ese parecido con el Red Bull. Así que al final la FIA ha decidido que todo bien, pero yo creo que ahí hay algo escondido. Bueno, lo que han dicho es que todo lo que estaba hecho en el coche, que decían que podía ser copia, puede ser replicado perfectamente por fotografías. Así que no hay ningún traspaso de material. Y justamente es curioso que se haya quejado Red Bull, disculpen, porque Red Bull se quejaba de ese robo de mecánicos que ha habido de Red Bull a Aston Martin para construir el coche, pero recordemos que ellos también robaron mecánicos de Mercedes para el motor, y el, entre comillas, robo de mecánicos, robo de ingenieros, lleva ocurriendo en la Fórmula 1 toda la vida. Bueno, lo que sabemos es que aquí en la Fórmula 1 nadie es santo, nadie hace las cosas bien ni perfectas, así que tenemos, digamos, traspapelados por ahí en todos los equipos y ninguno se puede librar. Llegaba la fecha clave, Gran Premio clave para Mercedes, que decidía si continuaría a partir de este Gran Premio con la especificación de coche actual sin pontones o volvería a la especificación que presentaron en los test de Barcelona. No se sabe nada. Esta semana seguramente se sabrá algo, porque recordemos que el Gran Premio de Mónaco es justamente en esta semana. Así que cualquier tipo de decisión tendrá que ser tomada esta semana y lo sabremos, estaremos muy atentos desde Engranando Marcha para traerles la última hora en nuestras secciones de Twitter e Instagram. Pero por ahora tiene pinta de que no cambiarán, porque como veremos ahora más adelante, no fue nada mal el Mercedes. Sí, yo tengo la corazonada de que van a quedarse con la configuración actual. Y el Mercedes yo creo que aspiran a este año de verdad subir y volver a las posiciones de arriba. Y ahora, a todos los creadores del plan y a todas las personas aficionadas a Alonso, alarmas. ¿Hay una posible marcha de Fernando de Alpine? No sé tú, pero las declaraciones de Luca Di Meo no lo dejaban tan claro a la continuidad del español dentro del equipo, porque decían que había que buscar la mejor solución posible, que Esteban Ocon lo estaba haciendo muy bien y que había que elegir entre Esteban, entre Piastri y entre Fernando. No sé, yo al principio no me lo acababa de creer, pero conforme va pasando el tiempo, conforme van hablando todas las personas ajenas a Fernando, bueno, ajenas y cercanas a Fernando, parece que poco a poco se va desvinculando del equipo y puede ser que acabe en Aston Martin. Ya lo vimos, ahora comentaremos en la clasificación. Hubo una pequeña pulla hacia el equipo, de que no hubo buena compenetración entre el equipo y Fernando, también entre las personas dentro del equipo, y que por eso salió en tráfico y no pudo hacer una buena vuelta. Así que mucho cuidado, estaremos muy atentos, porque como ya comentamos en el anterior programa, las voces le colocan en Aston Martin, sustituyendo a Sebastian Vettel el año que viene. Vamos a verlo. Pero pasamos ya la última noticia de lo que ha sido este fin de semana de motor, porque recuerden que no todo es Fórmula 1 aquí en Engranando Marcha, y nos vamos al otro lado del gran charco. Nos vamos a América, a la IndyCar,
porque las 500 millas de Indianápolis se encuentran ya en pleno apogeo para este fin de semana. Se ondee la bandera verde, se oiga en la megafonía: caballeros, enciendan sus motores, no lo apaguen, si no, no tiene sentido. Pero fuera bromas, comenzaría la IndyCar. Ya ha habido la clasificación y se lleva la pole Scott Dixon con 234,046 millas por hora. Recuerden que aquí la pole position se mide por media de velocidad, no por tiempo. Es la pole más rápida de la historia de la Indy 500. Bueno, yo lo que puedo decir es que esta clasificación la estuve siguiendo en mi camino de vuelta de Montmeló. Estuve en el coche, claro, 3 horas y media no se hacen precisamente cortas, así que estuve siguiendo esta clasificación. Veía como Scott Dixon reventaba los cronos. Bueno, los cronos, estas velocidades medias que hablamos, son 4 vueltas. Si haces una buena velocidad media durante esas 4 vueltas, pues vas a estar más arriba. Y bueno, Palou, que al final quedó segundo, y yo creo que este fin de semana se puede venir probablemente una posible victoria. Ya sabemos que en la última edición quedó segundo. Efectivamente, vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora, y es que esta segunda posición de Alex Palou es la mejor posición de un español en la historia de la Indy 500. Recuerden que el anterior récord lo tenía Oriol Servià con una tercera posición, y esto le coloca como claro candidato a la victoria. Así que sería la primera victoria de un español en las Indy 500. Así que nada mal, ¿no? Hombre, es cierto que el simple hecho de salir entre los 6 primeros ya te da esas opciones, porque sabemos que la Indy 500, tener la pole o no es algo precisamente muy importante. Pero bueno, Palou, que saliendo segundo, lo que las estadísticas nos dicen es que tiene muchas más posibilidades, claro. Pues estaremos muy atentos a lo que consiga Alex Palou en esas Indy 500. También estaremos muy atentos a las 500 millas de Indianápolis. Recuerden, una de las carreras que definen al mundo del motor, básicamente. Así que con esto cerramos nuestro espacio de noticias. Nos vamos directamente a analizar el Gran Premio de Barcelona, el Gran Premio de España de esta temporada 2022 de Fórmula 1. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Pues ya nos encontramos aquí en la parrilla de salida. Vamos a comentar un poco lo que vimos antes de la parrilla. No sé si lo conseguiste ver o te conseguiste enterar de lo que ocurrió, pero Lando Norris se encontraba bastante mal a la hora de la salida. Durante todo el fin de semana se ha encontrado muy indispuesto. Incluso el viernes el equipo McLaren comunicó que a lo mejor no podría correr la carrera, y al final parecía que sí, parecía que estaba mejor, pero es que lo vimos bastante enfermo en la parrilla de salida, incluso vomitando antes de subirse al monoplaza. Bueno, yo lo que tenía entendido es que tenía algún tipo de alergia por el polen de Barcelona o algo así, pero resultó que era una amigdalitis, que Norris, bueno, pues estaba bastante mal y bueno, yo no sé ni cómo tomó esa salida y cómo hizo la carrera que hizo, porque hizo una buena carrera. Efectivamente, vamos a repasar ahora la parrilla de salida del Gran Premio, después de esa clasificación tan vibrante que vimos el sábado, que nos dejó incluso un poco extrañados, porque Charles Leclerc se llevó la primera posición después de haber hecho un intento con neumático nuevo 40 minutos antes, porque recordemos que hizo un trompo en la Q3 y que luego hizo la vuelta y se llevó un 1.18.7. Fue el único piloto en romper la barrera del 18 el sábado y fue totalmente brutal. Sí, yo pude ver ese trompo ahí lejos en la chicane y vi como Leclerc pues parecía que iba a estar fuera de esas primeras posiciones. Podía ser que remontara un poco en la segunda vuelta, pero no, es que remontó con todo. Y Verstappen, claro, con esos problemas de DRS no pudo con Leclerc. Efectivamente, Max Verstappen, que intentaba hacer ese intento, no conseguía hacer la vuelta, perdía potencia, aunque luego se ha visto que no era del todo problema del motor. Segunda posición para él, 19-0. Y Carlos Sainz salía en la tercera posición, todo el mundo, todos los tifosi, todos los españoles apoyándole, 19-1, tercera posición para el madrileño, y después nos teníamos que remontar hasta la última posición de la parrilla para encontrar a Fernando Alonso, que, recordemos, tenía ese error de encontrarse muchísimo tráfico, también encontrarse con Lando Norris en la vuelta, en su intento, se quedó en la posición 17ª en la Q1, pero luego decidieron cambiar de motor para penalizar, salir 20 y ya después a remontar, como nos suele tener acostumbrado Fernando. Sí, el equipo decidió que lo mejor era sacrificar, digamos, el fin de semana para cambiar este motor, y ya sabemos que van muy justos de motor en Alpine,
Y bueno, saliendo 20º, pensábamos que podría haber una remontada, digamos, no tan grande como la que fue, pero al final sí. También me gustaría reseñar, antes de pasar con la carrera, la clasificación de los dos Haas. Los dos metidos en Q3, Kevin Magnussen octavo y Mick Schumacher décimo, una completa barbaridad. Bueno, y por otra parte, los Aston Martin, que parecían muy fuertes en los libres, y claro, viniendo con esa nueva configuración parecida a la Red Bull, decimos, cuidado que estos entran al top 10, pero al final quedaron en Q2 y el ritmo en carrera no fue muy bueno. 16º y 17º, después de la sanción de Fernando. Así que no fueron tan bien con esa nueva especificación B, Red Bull 2.0, como queramos llamarle. Pero con esto se apagan los semáforos, arranca la carrera y vemos los primeros movimientos. Buena salida de Charles Leclerc y de George Russell, aunque Carlos no sabemos qué le pasa, pero estamos viendo que últimamente no está saliendo bien con el Ferrari. Sí, Leclerc defendía posición, Russell, que escalaba la tercera, estaba luchando con Checo Pérez. Bueno, con Sainz, porque claro, Sainz salió bastante mal. Desde la grada Carlos Sainz, como podéis comprender, la gente estaba un poco decepcionada porque veíamos como Carlos caía hasta la quinta posición. Y en ese momento, Carlos que se tocó con Pérez, que tocó el alerón delantero. Efectivamente, el alerón delantero acabó un poco maltrecho. Vimos que saltaban trozos de fibra de carbono en ese choque, pero luego seguía luchando, ¿no? Luchó con Hamilton rueda a rueda en la curva número 3. Y Russell en ese momento también aprovechó y escaló hasta la tercera posición, viendo todo el jaleo que hubo, hasta que ocurrió en la curva número 4 ese toque que hubo en la curva Repsol entre Hamilton y Magnussen. Magnussen y Hamilton, al final el piloto danés acabó en la puzolana y Hamilton, que también tenía el coche bastante maltrecho, pedía retirar el coche, pero le dijeron desde el muro que no, que siguiese hacia adelante. Bueno, al final Hamilton tenía un simple pinchazo que podía parar en boxes y retomar la carrera. Parecía que la carrera ya estaba acabada para él y claro, Hamilton sabemos que es un poco catastrofista y desde el principio ya dijo, bueno, yo quiero retirarme, pero al final, quiero decir, Hamilton es Hamilton, tiene ritmo. Efectivamente, y Mercedes también, recordemos que aunque estén de capa caída, son el tercer mejor coche de la parrilla. Es que no todo el mundo es el tercer mejor coche, tienen coche para escalar y remontar perfectamente. Bueno, el que no tenía el tercer coche era Alonso. Y cómo estaba remontando, Luismi. Efectivamente, comenzaba desde atrás Fernando Alonso, empujado seguramente por toda la marea de españoles que había, aparte que corre en casa y siempre correr en casa da un plus, y encima Fernando, que Fernando siempre se crece enfrente de la afición española. Qué pedazo de remontada se marcó el piloto asturiano. Veremos al final en qué posición quedó, pero aquí adelantó 4 o 5 puestos en la primera vuelta. Recordemos, Montmeló, que es complicado adelantar. Y os puedo asegurar que cada vez que Fernando Alonso hacía un adelantamiento, la grada era un rumor. Era increíble. Con esto pasamos a la vuelta número 7 y aquí es cuando ya la carrera, creo que esa grada enmudecía después de la salida de Carlos Sainz a la grava en la curva Repsol, en la curva número 4, y con esto bajaba a la posición 14. Bueno, y por otra parte teníamos a Alonso que adelantaba a Vettel casi por la hierba. Teníamos por una parte a Carlos Sainz que tenía un poco una catástrofe de dimensiones considerables en la curva 4, ya que perdió muchísimas posiciones, pero por otra parte Alonso que hacía un buen papel. Efectivamente, Fernando, que seguía su remontada, adelantó a Sebastián Vettel, como nos has comentado. Me ha encantado el hecho de que has decidido no comentar nada de Carlos, ¿eh? No se dijo nada en la grada, ¿no? No, precisamente no se dijo nada, se escucharon gritos de no. Y bueno, al lado estaban los holandeses que parecían celebrarlo de cierta manera, así que... Pero luego el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, sí. Podemos decir, ¿no? Vuelta número 9. Y esta vez es Verstappen el que en esa misma curva, en la curva número 4, en la curva Repsol, perdía el coche, se iba otra vez contra la grava, evitando las protecciones en los dos casos, y bajaba desde la posición número 2 hasta la 4. Luego ya se consiguió descubrir un poco porque no sé qué fue lo que pensasteis allá en el circuito. Yo desde casa pensé que había algo. Había aceite, había algo que hacía que los coches patinasen. Porque fueron dos errores bastante parecidos. Aunque después se supo que fue una racha de viento de cola que empujó a los dos y que hicieron perder la trasera del monoplaza. Sí, lo que se sabe es que esa curva suele estar muy dada por rachas de viento fuertes y es una cosa que no había sido muy protagonista hasta hace poco.
Pero lo que yo te puedo decir es que en ese momento no estaba pensando en ni ranchas de viento, ni manchas de aceite, ni nada, porque toda la grada de Carlos Sainz estaba celebrando como Verstappen se salía, mientras los holandeses estaban completamente quietos y callados. Eso fue increíble. La venganza, ¿no? La venganza por esa celebración prematura de la salida de Carlos Sainz. Pero con esto pasamos a la vuelta número 15, y es cuando Verstappen, después de salirse, empieza a alcanzar a George Russell, pero sorpresa, sorpresa, activa el botón del DRS, no hay DRS. Se pasó unas cuantas vueltas así, incluso llegamos a oír una radio, que obviamente no vamos a transcribirla literal porque no tenemos ningún pitido de censura aquí en los estudios, pero vamos a sustituir alguna que otra palabra para que sea family friendly. No podemos ni hacer que el bendito DRS funcione. Bueno, yo desde la grada no me enteraba de nada, no sabía por qué Verstappen no podía adelantar, pero volvía a tener problemas de DRS, algo que no entiendo cómo de un día para otro no podían solucionar. Fue la carrera de los problemas técnicos, ¿no? Todo lo que podía salir mal, salió mal, en todos los coches. Eso, vamos a dejar esa frase ahí aparcada y ahora tendrá un porqué. Hablaremos de ello. Pero después de bastantes vueltas con problemas en el DRS, de que no se podía abrir, consiguieron solucionarlo sin pararle en boxes y en la vuelta número 24 comenzó el baile. Verstappen adelanta por el interior a George Russell en la curva número 1. Luego en la 2, Russell aprovecha que entra un poco colado Verstappen y le pasa. En paralelo en la curva Renault, en la curva número 3 y después en la llegada de la 4, Russell se encuentra delante. Yo estaba al borde del sofá que no me lo podía ni creer el pedazo de adelantamiento y la pedazo de lucha que se marcaron estos dos pilotos. Era una batalla preciosa. Verstappen que se tiraba con todo, Russell que se defendía perfectamente y al final Russell que se quedó con esa batalla. Yo creo que en cierta manera Verstappen ahí ya se defraudó un poco, se cayó y pensaba que no podía tener muchas opciones de adelantarle, pero más tarde pasaron otras cosas, ¿no? Efectivamente. Luego nos vamos a la vuelta número 27 y es aquí que hemos venido hablando de ello aquí a los estudios. Ocurría el desastre en Maranello, el desastre de Ferrari. Charles Leclerc pierde potencia, problemas de motor. A mi parecer, disculpen porque no soy obviamente un ingeniero con muchos años de experiencia y encima un ingeniero de competición, pero para mí posibles problemas en el turbo que hacen que Charles Leclerc, yendo primero, se tenga que retirar. Lo que te puedo asegurar es que la forma en la que yo me enteré fue cuando Magnussen de repente se desdobla de Charles Leclerc. Nosotros no entendemos nada, vemos como Leclerc empieza a ir lento y es cuando lo pinchan en la tele y dicen que tiene un problema. Pero no entendemos nada. Totalmente doloroso. Se veía la cara de Charles Leclerc al bajarse de monoplaza porque consiguió llevarlo a los boxes, cómo saludaba a todos los mecánicos y los mecánicos le abrazaban incluso. Estaba dolido porque era una victoria, iba liderando por más de 12 segundos. Y el motor dijo basta, el propulsor de Ferrari dijo se acabó. También lo vimos con problemas a Wang Yuzu, que tuvo también que abandonar. Y recordemos, mismo motor Ferrari. Así que mucho ojito porque los Ferrari han ido bastante mal, altas temperaturas. Recordemos 36 grados hacía, ¿nos puedes confirmar, no? 36 grados. Madre mía, te puedo confirmar que eso era el infierno. Pues 36 grados, 50 grados en la pista. Al final hicieron que hubiese bastantes problemas. Esos fueron los dos únicos abandonos, los de Charles Leclerc y los de Wang Yuzu, el piloto de Alfa Romeo, que tuvieron que abandonar básicamente a la par. Vuelta número 27 para Leclerc, 28 para Zhou. Sí, bueno, y por otra parte teníamos un toque un poco tonto entre Gasly y Stroll. De repente, pues Gasly tocaba a Stroll trompeaba. Esto le arruinaba un poco la carrera al piloto canadiense. Y después teníamos una parada de Verstappen, intentando no hacer un undercut, poniendo blandos. Efectivamente, pone blandos el piloto de la escudería Red Bull, que ve como ya uno de sus máximos competidores se desvirtúa totalmente porque tuvo que abandonar. Y esto en la vuelta número 31 lo pudo aprovechar Checo Pérez, ya que venía Russell bastante más lento porque tenía que hacer la parada, y le adelanta, me parece que en la curva 1, si no estoy mal. Un pedazo de adelantamiento impresionante, lucha tremenda del mexicano. Y al final nos encontramos también a Verstappen luchando con Valtteri Bottas en la tercera posición. Ese adelantamiento me parece que lo viste perfectamente porque fue en la curva 12, en la curva del Banc Sabadell. Y básicamente coméntanos cómo se vivió desde allí. Fue muy bonito y yo lo que puedo decir es que desde mi punto de vista parecía que Bottas se dejó. Porque
era tan, digamos que no pensaba que fuera a adelantarle ahí, entonces yo pensaba que Bottas simplemente dejó pasarse porque no quería más líos, pero no. Luego cuando he visto las onboard no se dejó precisamente. Diferencia de velocidad, el propulsor de Red Bull Powertrains frente al Ferrari, un poquito más capado, del equipo Alfa Romeo, y también la aerodinámica y todo eso, hacen estragos, ¿eh? Mucha diferencia de velocidad entre los dos. Luego nos vamos a la vuelta número 37 para George Russell, pero en este momento ya se encuentra bastante cerca. Max Verstappen consigue pasarle y nos vamos a la vuelta número 47. Tenemos una radio de Checo Pérez. Le dicen desde el muro: vas en una estrategia distinta a Max, es más rápido, déjale pasar. A lo que responde Checo Pérez: es muy injusto, pero ok. Desde la grada vimos como de repente cambiaban posiciones los Red Bull y todos asumimos que era un cambio de posiciones, digamos, del equipo, y nos quedamos un poco fríos porque pensábamos que Checo Pérez podía merecer esa victoria, pero bueno, el equipo decidió lo que decidió. Pues al final, en la vuelta número 49, le deja pasar Checo Pérez en la curva número 4 y radio de Verstappen, que la verdad es que me parece totalmente acertada. Le dijo: gracias, compañero. En definitiva, Max Verstappen siempre ha sido muy agradecido con los movimientos de Checo Pérez. Lo vimos en Abu Dhabi en el 2021 y lo hemos visto también en algún que otro gran premio aquí. La verdad es que se respetan bastante. Pero con esto nos vamos a la vuelta 54. Otro dolor de cabeza para Alpine, otro dolor de cabeza para los aficionados españoles. Y es que, de nuevo, tenemos una mala parada de Alpine. 5,9 por tener problemas al quitar la rueda delantera derecha. Yo no sé tú, pero yo lo voy a decir claro. Se acabó ya el hecho de ser bastante permisivos con Alpine. Esto no se puede permitir. Es un equipo con años de historia en la Fórmula 1 y que cometan el mismo error gran premio tras gran premio es algo inaceptable. Y es que fue como por intentar quitar demasiado rápido la rueda que no consiguieron. Y lo intentaron 2 veces y las 2 veces fallaron. Yo sinceramente ya no entiendo qué es lo que está pasando en Alpine para que errores como estos ocurran. Voy a compartir y voy a poner en mis propias palabras las palabras que dijo nuestro compañero Antonio Lobato. Y es que da igual la remontada que se haga y el carrerón que se haga Fernando o Esteban Ocon, que si luego pierdes 3 segundos de más en una parada, no tiene sentido. Es que es algo totalmente inútil hacerse una carrera como la que se hizo Fernando para que luego te la fastidien en un pit stop y que no sea la primera vez. Es que ya llevamos 3 o 4 en 5 grandes premios. Bueno, menos mal que no afectó demasiado a la carrera de Alonso, ya que no perdió ninguna posición debido a eso. Y al final, pues sí, tuvo problemas y sabemos que Alpine no es precisamente muy acertada en esto, pero al final salvó la carrera y bueno, veíamos como por la parte de arriba teníamos a Hamilton alcanzando a Carlos Sainz, mientras que ellos dos estaban pillando a Bottas. Efectivamente, Sainz al final consigue adelantar, ponerse en cuarta posición porque Bottas estaba muy delante. La verdad es que muy buena carrera del finlandés. Y luego vimos, y todo el mundo esperando a ver si Bottas consigue aguantar un poquito a Hamilton. No terminábamos de pensar eso y ya estaba Hamilton delante, porque recordemos el diferencial de velocidad que hay entre los coches de arriba y el Alfa Romeo es enorme. También hay que decir que Bottas llevaba neumáticos muy viejos. Recordemos que llevaba una parada menos que el resto, entonces estaba con unos neumáticos medios intentando aguantar. Al final le funcionó esa estrategia, pero claro, tenía que dejar pasar a los de arriba. Con esto nos vamos a la vuelta número 60 y es cuando Lewis Hamilton consigue alcanzar a Carlos y le adelanta en la curva número 1. Todo el mundo pensaba que aquí ya estaba terminada la carrera, pero en la vuelta número 64... radio para Russell, radio para Hamilton, tenéis que empezar a hacer lift and coast, tenéis que empezar a ahorrar, porque como no ahorréis hay riesgo de abandono. ¿Sabes qué te puedo decir, Luismi? Que en esa vuelta 60, a partir de esa vuelta 60, mucha gente empezó a levantarse de la grada, porque pensaban que ya no iba a pasar nada más. Hamilton adelantó a Sainz y Sainz iba a quedar quinto y ya está. Pero ¿qué pasa? Que Hamilton empezó a ir lento. No sabíamos por qué, nadie sabía por qué, porque las radios realmente no se escuchaban. De repente vemos como Sainz se estaba acercando y en la curva 1 le adelanta de nuevo. Efectivamente, aquí, y esto es un mensaje ya para todo el mundo que quiera ver un deporte, ya sea de motor o sea otro, pero sobre todo el mundo de la Fórmula 1 y el mundo del motor, nada termina hasta la bandera cuadros. Y aquí se ha demostrado completamente, porque consiguió pasar Carlos en la vuelta 65 a Hamilton, intentó alcanzar a George Russell, pero ya era bastante complicado.
Así que con esto terminaba la carrera, terminaba con victoria de Max Verstappen y le seguía su compañero de equipo Checo Pérez. En tercera posición, sí, George Russell con el Mercedes. Así que por esto decíamos que a lo mejor puede ser que no cambien de opción de configuración del monoplaza para Mónaco y para toda la temporada, porque es que le ha seguido bastante bien. Ya te digo, además George Russell está haciendo una temporada espléndida y yo creo que está muy cómodo con el coche, así que no sé hasta qué punto le vale la pena a Mercedes cambiar ese coche. Carlos terminó a 12,2 segundos de George Russell, se quedó a 12,2 del podio, cuarta posición para él, mientras que Fernando se colocó en la 9ª posición, para mí carrerón del piloto asturiano, carrerón con mayúsculas. Sí, Fernando hizo un papelón increíble, sabemos, salir último y acabar en los puntos ya de por sí es una hazaña muy buena, pero además vimos también, no sé si tú recuerdas, ver un doble adelantamiento, creo que fue a Stroll y a un Williams, no sé si fue a Latifi o a Albon, pero en la misma curva donde yo estaba, en la curva 11, increíble, ese adelantamiento doble que le valió 2 posiciones. También reseñar a los Haas, que hacían una muy buena clasificación, pero en carrera se desinflaron totalmente. Mick Schumacher, 14º, Kevin Magnussen, 17º. Fue el penúltimo de los clasificados. Y quiero hacer mención especial a Lando Norris, 8ª posición después de todos los problemas de salud que ha tenido, que incluso después de bajarse del monoplaza se tuvo que ir directamente al centro médico, no pasó por el corralito. Así que chapó por él. Y con esto pasamos a ver lo que significa esto en el Mundial. Mazazo de Max Verstappen y Red Bull. Ambos se colocan líderes en sus respectivas clasificaciones. Así que Leclerc tiene que andarse con mucho ojo. Una gran remontada, como hemos comentado, de Fernando Alonso, que salía 20º y se ha colocado en 9ª posición, el piloto que más ha remontado. Y recuerden que la próxima cita es el Gran Premio de Mónaco esta semana de aquí. Así que nos vamos a las calles del Principado, que son clásicas dentro del mundo de la Fórmula 1, aunque aquí le rezamos a cualquier patrón que por favor no se equivoque Alpine aquí en las paradas, porque aquí la estrategia supone el adelantamiento 100%. Recuerden que en Mónaco es muy complicado adelantar, aunque traigamos estos coches que se pueden seguir más de cerca. Y con esto, Álvaro, piloto del día y piloto de excepción. Bueno, el piloto del día para mí creo que es Fernando Alonso, porque esa remontada a mí me puso los pelos de punta. Y piloto de excepción me voy a quedar con... Te podría decir Hamilton, pero al final hizo una muy buena remontada. Hamilton lo hizo muy bien. Por lo tanto, te voy a decir Albon, porque no sé qué le pasó, empezó a perder ritmo y estaba luchando con Stroll y pasó de luchar con su compañero de equipo Latifi y al final acabó último y una penalización de track limits. Pues yo voy a decir que piloto del día, sinceramente en condiciones normales hubiese dicho que Fernando o Hamilton, porque hicieron unas remontadas impresionantes. Pero me voy a quedar con Lando Norris. Porque teniendo en cuenta lo enfermo que estaba, quedar en una 8ª posición y llevar un Fórmula 1 que te demanda estar siempre al 110% físicamente, consiguió hacerlo. Estando con fiebre, estando malo, habiendo dormido mal, incluso habiendo vomitado antes de subirse al monoplaza, y consiguió hacerlo. Consiguió colocarse en una 8ª posición, así que chapó por él, porque fue el mejor de los McLaren. Para mí, el piloto del día. Y piloto de excepción, voy a decir Mick Schumacher. Porque para mí los pilotos de excepción son los Haas, pero teniendo en cuenta que Kevin Magnussen tenía el coche tocado después de ese accidente, vamos a darle el beneficio de la duda. Para mí Mick Schumacher, después de demostrar todo el ritmo que tuvo, en carrera se desinfló un poco y eso me dejó esas ganas de ver a Mick Schumacher en los puntos. Pero con esto nos toca cerrar este espacio y vamos a pasar a hablar de lo que ha sido el Gran Premio. ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Qué le puedes decir a una persona que quiere ir a ver una carrera de Fórmula 1 o de cualquier otra competición del mundo del motor a un circuito? Bueno, resumiendo mucho, porque me podría explanar aquí muchísimo, pero es lo que hay, es inolvidable. O sea, tener tu primera experiencia en un Gran Premio de Fórmula 1 es algo que no vas a olvidar en la vida. Yo lo que recuerdo perfectamente es el viernes subirme a la tribuna principal, porque tú da igual la entrada que tengas, que el viernes puedes entrar donde quieras. Puedes entrar en cualquier tribuna. De hecho, también estuve en la tribuna de la primera curva viendo la Fórmula 2. Pero te aseguro que entrar a la tribuna principal y ver los boxes es la cosa que más me ha sorprendido del mundo. Y luego, bueno, la experiencia, el estar los 3 días allí con gente que también le encanta la Fórmula 1, ver a tantísima gente, es algo inolvidable. Pero, por otra parte, tengo que decir que lo que viene siendo el calor, el tráfico al entrar, al salir del circuito,
la falta de agua, esas cosas el circuito tiene que hacérselas mirar y tiene que intentar mejorar para otros años, porque la experiencia era buena, pero con sus matices. Y yo creo que para otro año, por ejemplo, el tema del agua, tienen que poner prácticamente un puesto de agua, si no gratis, relativamente barata y accesible, fría, cada 50 metros, porque el calor era bochornoso y no hicieron nada para arreglarlo. Es un poco irónico, ¿no? España es uno de los países con más fuentes por metro cuadrado de todo el mundo. Y que en un circuito no haya alguna que otra fuente para beber agua, un poco raro, ¿no? Podría ser, un poco irónico, podríamos decir. Sí, también ya te digo, el acceso al circuito se podía hacer muy largo en ciertas horas concretas, y también la salida, que haya una única salida para varios parkings en los cuales hay miles y miles de coches, pues no es algo precisamente cómodo para la gente de utilizar. Y bueno, el transporte público ya ni te digo, yo tuve que pillar el tren unas cuantas veces y fue duro. Es que recordemos que ha sido uno de los fines de semana con más espectadores en la historia del circuito. Recordemos que ha sido, me parece, el tercer Gran Premio de España con mayor expectación desde que está en el circuito en el 91. Totalmente brutal. Es que en total han ido 210.000 personas al circuito durante todo el fin de semana. Obviamente es muy complicado hacer un protocolo y diseñar un sistema así para salir a las personas, aunque es cierto que podrían ampliar las entradas y hacerlo todo mucho más fácil. Pero con esto, ¿cuál sería el consejo que le darías a una persona que va al circuito a ver una carrera? Prepáratelo bien, hidrátate mucho y ten ganas de disfrutar, porque es una gozada. Pues con esto cerramos nuestro espacio de análisis y pasamos ya a la recta final de este programa. UPV Radio. Ciència amb veu pròpia. ¿Eres fan de la bicicleta? ¿La coges para subir a algún puerto? ¿Para ir por la ciudad? Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas Todo Ciclismo. Ciclistas históricos. información técnica, Y viajes para tomar nota. además la actualidad del ciclismo profesional. Los lunes a las 6:30 de la tarde, Y si te lo pierdes, el jueves a las 12. UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia O en streaming radio.upv.es o en la app UPV Comunica. y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues con eso tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy con las declaraciones de Álvaro, que estuvo en el circuito. Muchísimas gracias por haberlas compartido con nosotros. Y bueno, la próxima vez, Álvaro, eso sí, una entrevista al menos con Fernando Alonso, ¿no? Sí, bueno, ya me gustaría a mí ni siquiera verlo de lejos. Ya te aseguro que era imposible. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, por haber estado ahí, y también a lo largo de esta semana en Twitter e Instagram iremos subiendo alguna que otra imagen, porque es cierto que estuviste haciendo imágenes, vídeos y tal, ¿no? Sí, tengo muchísimas fotos y vídeos. Yo creo que de aquí a un día puedo catalogar un poco ese contenido y subirlo. Pues recuerden que el próximo programa estará dedicado al Gran Premio de Mónaco, y sí, no nos podríamos perder tampoco la famosa cita de las 500 millas de Indianápolis, así que será un programa un tanto especial, mitad Fórmula 1, mitad IndyCar. Recuerden, porque serán 200 vueltas de infarto en el óvalo de Indianápolis, serán 78 vueltas también en el circuito de Mónaco. Con eso nos despedimos. Recuerden que tienen una cita a las 2 y a las 8 en la 102.5 en Valencia, o si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y que nos pueden escuchar en las principales plataformas de streaming, en Radio La Carta, en radio.upv.es, en Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Así que nos despedimos. Adiós.